¿Sabe que Joás se olvidó de limpiarse de las cosas? Tenía todo para triunfar. Tenía un gran profeta, un gran hombre de Dios como era Joiada. Tenía una casa cristiana, tenía una casa que se oraba, que hablaban de Dios, amiguitos que hablaban de Dios, que leían la Biblia. Pero se olvidó de renunciar a las cosas del pasado. Claro que duele no tener padres buenos, no tener una mamá cariñosa, buena, y saber que el papá muere y la abuela es una asesina. No debe ser fácil. Pero él se venía una herencia. Él se venía de una herencia. Joás, que era hijo de Ocasías, él tenía la abuela Talía, pero también tenía un abuelo que se llamaba Jorán. Y Jorán, que era hijo de un gran rey como era Josafat, pero se casó con Atalía, que era una hija de un gran perverso como era Acab y Jezabel. Y Jorán, por manipulación y consejo de su mujer Atalía, cuando queda con el reinado, porque Josafat lo deja con el reinado, a él, mata a todos sus hermanos, a sus 6 hermanos lo mata, para quedarse como único. Ya había ganado el reinado porque el padre se lo había dado, pero porque se decía que los hermanos eran mejor que él los mató a todos por consejos, por manipulación de Atalía. Atalía tenía el mismo espíritu de su madre, Jezabel. ¿Jezabel quién era? Era una mujer que hacía fornicar a los siervos de Dios, que era una hechicera, era una manipuladora, adoraba a los Baales. Y Acab era un hombre de Dios y se casó con un yugo desigual. Hoy en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, la muestra a Jezabel como un espíritu, donde Dios le habla a la iglesia y le dice, ¿por qué? ¿Por qué soportan a Jezabel, que enseña a fornicar, enseña a hacer las cosas malas a mis siervos? ¿Por qué? ¿Por qué soportan? Y a veces ese espíritu se soporta en una casa o en una iglesia, pero no es el tema de hoy. El tema de hoy es que Joás se olvidó de renunciar a esa maldición de la herencia. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que lo llevó a terminar tan mal a Joás? Jorán, su padre, su abuelo, no su padre era Ocasías, su abuelo Jorán, había matado a los 6 hermanos por ambición del reino, cuando ya estaba en sus manos. Un día vamos a leer la palabra de Dios en Segunda de Crónica, versículo 11 en adelante. Segunda de Crónica, capítulo 21, del versículo 11 en adelante. Acá vemos una carta que nunca se ve. Sabemos muchas cosas de Elías, pero esta es poco nombrada. Dice la palabra de Dios: además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo los moradores de Jerusalén fornicasen tras ello, y a ello impelió a Judá. A ver, acá está hablando del abuelo Joás, que se llamaba Jorán. Era hijo del gran hombre de Dios que se llamaba Josafat. ¿Se acuerda de Josafat, que viene entre ejército y Dios le dice, anda al monte, mira de ahí, estar quieto y alabame, yo pelearé por ustedes? La relación que tenía Josafat con Dios era tremenda, pero bueno, se equivocó en la junta que tenía. Por eso uno puede ser un gran siervo de Dios, un gran hijo de Dios, y sin embargo tener personas que no le convienen al lado. ¿Se cree fuerte? Puede ser fuerte. Josafat fue fuerte él, pero no sus hijos. Eliseo con Giese fue fuerte Eliseo, pero a veces tenemos que tener cuidado de no tener un Giese al lado, de no tener una Acab al lado, y yo creo que voy a poder. Quizás yo sé, pero ¿qué pasa con mis hijos? Porque yo no puedo juntarme con una persona y decirle a la otra persona, a mis hijos, que no se junte con los hijos de él. Imposible, porque vienen a comer en casa y no puedo decir, cuando vengan ellos ustedes no estén. No, yo le tengo confianza. ¿Qué quiero decir esto? Si vos como pastor, como líder, como hombre de Dios, ves que otro pastor, otro líder, sale con la mujer que no corresponde,
que está estafando, que están haciendo las cosas mal, porque esto es lo que pasó. Esto es lo que pasó. Y después viene la contaminación de los hijos. No, bueno, ellos tienen su relación con Dios. Vamos, el Señor dice que tenés que ser guardia de tu hogar, de tu casa, porque quizás Lot fue fuerte él, no su mujer. No fue fuerte su mujer. Él sí. Él quizás podía estar 10 años más, toda la vida en Sodoma. Y su corazón era para Dios y podía. Pero sus hijas podían. ¿Su mujer podía? No. Porque el entorno, el contorno donde vivía, había una contaminación que vos podés ser fuerte, no ellos. Y yo tengo que ser pastor de mi rebaño. Yo tengo que cuidar que mis ovejas no la coman los leones, que no la coman los lobos. Dios me enseña eso. Y vos tenés que ser pastor de tu casa. Por eso a veces uno nos sentimos tan seguros de que y nos juntamos con, pero no hay que discriminar, no hay que, no, y dejan entrar cualquier cosa a la casa, dejan entrar cualquier persona que hace perversidades y cualquier cosa que se está tatuando. Quizás estás el novio de tu hija tiene padres que se drogan o toman y uno dice no tiene nada que ver y uno tiene que tener cuidado porque después es un dolor de cabeza para el día de mañana y uno dice no pasa nada, no es nada, no pasa nada y después tenemos que luchar con un montón de cosas en la vida que nos arruinan nuestro futuro y nos hacen caer en depresión. Yo tengo que tener cuidado con esas cosas. Que vos seas fuerte no quiere decir que los que estén alrededor tuyo sean fuertes. Por eso uno tiene que ser guardia de su casa, de su hogar. Por eso si yo veo un líder, un pastor que está haciendo las cosas mal con su mujer, saludar no se le niega a nadie, pero volar juntos, pájaros del mismo plumaje, vuelan juntos, no de diferente plumaje. Un águila y un gorrión no vuelan juntos. El águila vuela con águila y el gorrión con el gorrión. Discriminar, despreciar, no. No, pero siempre Dios en la Biblia nos muestra, no se junten con el jebuseo, con el amorreo, con este. ¿Y cuántas veces por dejar que tus hijos se junten con personas, con otros chicos que se drogaban, que tomaban, y era como una diversión? Ay, es mujeriego, sale con una, con esta, con el otro. Y dice, no pasa nada, bueno, son buenos chicos, son cosas de locura. Y después tu hijo termina preso. Y después tu hijo termina bajo la droga. Tu hija termina violada. O alguno termina con SIDA. Entonces uno tiene que ser guardia de su casa. Uno tiene que velar por los de su casa. No crea que estando solamente en Dios va a cuidar su hogar. Porque a veces hay muchas personas que dicen, no, Dios lo va a cuidar. Dios no va a cuidar nada, Dios te va a enseñar cómo se cuida. Un día mi señora, siendo muy jovencita, mi señora tenía 22, 23 años, iban todos a predicar y le dicen, Violeta, vas a tener que predicar con nosotros, vas a tener que ir a un lugar, no me acuerdo si era un hospital, no me acuerdo qué era. Entonces mi señora le dice, bueno, si tengo a dónde dejar los chicos, voy. Yo estoy dispuesta para Dios. Pero después no consiguió un lugar, nadie le quería cuidar a los chicos. Entonces va y se lo comenta a la pastora en ese momento y le dice, sí, pastora, pero no puedo ir porque no tengo a dónde dejar los chicos. Y la pastora le dice, bueno, dejarlo en cualquier casa, en cualquier lugar el amigo, dejarlo en la casa de ella. Y mi señora la mira y le dice, mire, pastora, no creo que Dios quiera eso. No quiera, yo pienso que Dios, no, pero tampoco lo va a dejar en ningún lado. Ella tiene los hijos, déjale con los hijos de ella. O dejarlo en la casa de tu hermana, de cualquiera, Dios te lo va a proteger. Y mi señora le dice, mire, perdone, ¿no? Yo no dejo los hijos en cualquier lado. Yo pienso de que no tiene que ser así. Bueno, desde ese día se ganó un enemigo, o sea, ni la saludaba la pastora. Es increíble. Pasando los años, pasando el tiempo, yo me acuerdo que mi señora contaba de que, después pasando el tiempo, la señora me contaba, decía, tenía un miedo, me quedé con un miedo de fallarle a Dios. Después con el tiempo descubrí que hice lo correcto,
Pero en ese momento me sentí con un miedo porque nunca le quise fallar a Dios. Y eran un grupo de 6, 7, 8, 9 hermanas, no me acuerdo cuánto era, pero todas terminaron fracasos matrimoniales, hijos presos, hasta la pastora terminó fracasando en su matrimonio, porque el pastor se le fue con otra. Hijos en la droga, depresión, muertes, un montón de cosas, iglesias destruidas. Y lo que decía esa jovencita de 22 años, 23 años, era lo correcto. ¿Cómo Dios te va a pedir que dejes los hijos en cualquier lado? No, primero Dios, no, primero Dios, primero Dios, primero Dios. A ver, Dios te lo va a cuidar, Dios no va a cuidar nada. Aunque se enojen muchos predicadores que escuchan, no va a cuidar nada Dios. Dios te va a enseñar cómo cuidarlo. Dios habla. Instruye a niños desde chico y en su vejez no se perderá. Enséñale a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ser guardia de tu casa, dice Dios. De tus hijos, de tu esposa, de tu esposo. Lo tenés que cuidar Dios, lo tenés que cuidar vos. Dios te va a enseñar. ¿Cómo te va a enseñar? Con tu esposa, tratala como vaso frágil. Amala como yo amo a la iglesia. Mujeres, amá a vuestro marido. Dios te va enseñando. Dios te va enseñando. Pero no es que Dios lo va a cuidar, no. Somos nosotros los que lo tenemos que cuidar. Y Dios nos va a enseñar. Y Dios estará con nosotros. Pero esa locura de decir, no, Dios me llamó para ir a Santiago del Estero, a Paraguay, a Colombia, no sé, a donde sea. Y tus hijos, no, bueno, mis hijos los dejo con mi tía, no sé, cualquiera. ¿Cómo tus hijos? A ver, primero tus hijos van a odiar el Evangelio. Y lo primero que tienen que edificar es tus hijos. ¿Qué ganar? ¿Qué vas a ganar ganando al mundo si perdés a tus hijos? No tiene sentido. Si perdés tu matrimonio, ¿qué vale predicar el Evangelio? Por eso, si uno quiere ministerio, si uno quiere un pastoreo, si uno quiere ser líder, primero tiene que ser tu esposa, ¿eh? No ganas nada si no es tu esposa primero. Se fue el ministerio, se fue, ¿eh? No sirve para nada. Primero tiene que ser tu esposa, lo aclara bien Dios. Primero está tu casa, si no nunca vas a poder gobernar algo celestial, nunca lo vas a poder llevar a cabo. Lo vas a llevar a los tumbos a tu manera, pero no con el respaldo de Dios, no con la presencia de Dios. Olvídate, por eso después vemos iglesias fracasadas, por eso vemos pastores fracasados. ¿Por qué lo vemos? Porque no pusieron su esposa primero, no pusieron su familia primero. Y primero tiene que estar tu esposa. De ahí, como los dos es uno, a ver, si yo con mi Señor soy uno, si a mí me parten por la mitad, si hay algo que me funciona bien mi corazón, pero mi estómago no funciona bien, me funciona bien una pierna, pero este brazo no lo puedo ni mover, no voy a estar completo. Entonces, si hay algo que les pasa a mi mujer o a tu marido, hay algo que está mal. Yo tengo que sentirme bien, porque ya Dios no nos hizo dos, nos hizo uno. Por eso tenemos que ser uno con Dios. Dice la palabra de Dios. Una carta del profeta Elías, y llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, a Jorán, le estaba hablando el abuelo de Joás, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornica la casa de Acab. ¿Ve? Amistades. Además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, las cuales eran mejores que tú. Muerte a los hermanos, a los 6 hermanos mató. Y aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres, y todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedades de tus intestinos, hasta que se te salga a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Jorán la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey,
y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos, y aconteció que al pasar muchos días, al fin al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó de reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años. ¿Qué significa? Que murió a los 40 años. Por hacer las cosas mal, por matar a sus hermanos, por ser un perverso y dejar manipularse por su mujer. Joás murió a los 47 años. Joás se le alargó la vida. Dios le puso un hombre que lo cuide, una mujer que lo proteja de una muerte que era segura. Su abuela estaba matando a todos los hermanos. Y no aprovechó lo que Dios, el regalo de Dios. Jorán, el abuelo, murió sin que nadie lo deseara más. En la ciudad de David lo sepultaron, pero no en los sepulcros de los reyes. No se mereció estar entre los reyes. La palabra de Dios dice que somos reyes en el medio del gran rey. Y muchas veces Dios murió y fue y los sepulcros y los sepultaron en la ciudad de los reyes. Pero hay otras versiones que dice como esta, pero no en los sepulcros de los reyes. Los reyes solamente van al cielo. Los reyes en Dios. Esta persona que mató a muchas personas, a sus hermanos, no solamente eso, sino que hizo perversidad, lujuria en el pueblo, permitiendo cosas feas, sabiendo que Josafat era un hombre de Dios y que Dios le dio la victoria. Este hombre estuvo en el monte junto con Josafat, viendo cómo Dios peleaba la batalla por ellos. Él vio cuando Josafat empezó a proclamar ayuno, llamó a todo el pueblo y dijo Josafat, vamos a orar, vamos a proclamar ayuno para que Dios nos hable qué tenemos que hacer. Él vio cuando un hombre de la multitud, no vino un profeta de Estados Unidos, no vino un profeta de Colombia, Venezuela y de renombre. No, alguien de la multitud, porque Dios se maneja así. Dios no te va a traer a alguien que te hable de allá, porque Dios no se maneja así. Dios habla por un burro, Dios habla por una piedra, Dios habla por el que menos te esperás. Hasta a veces por tu mujer habla y no la quiere escuchar. Pero Dios habla así. Entonces Dios le habló y él vio cómo su padre obedeció y cómo Dios hacía pelear no 2 ejércitos, 3 ejércitos, y se murieron, se mataron entre ellos. Él lo vio. Por eso, a ver, yo no sé lo que has visto de tus padres, no sé. Quizás te tocó ver mucha fornicación, mucha infidelidad, mucha estafa, mucho que te dejaban a vos cuando eras chicos en un lugar porque los sábados y domingos se tenían que revolcar en una pieza con amigos. No sé lo que viste. Tu papá robar, ser golpeador, ser estafador, reírse de alguien, de un almacenero que le daba fiado, o de una cuenta que sacaba en el banco y la dejaba de pagar. Y después se reía. Yo no sé lo que has visto. Pero si uno quiere las cosas bien en su vida, tiene que entender algo. Yo tengo que renunciar a todo eso. Por supuesto que tu papá habrá tenido cosas muy lindas. Por supuesto. Jorán no tomó lo mejor de Josafat. Tomó lo peor. Josafat, ¿en qué se equivocó? Sí, se equivocó. Se equivocó. Vos no podés traer a tu casa gente que es pecadora. No lo podés tener. En la casa de Josafat no podía entrar Acab. No podía entrar Jezabel. No podía entrar Atalía. Pero sos discriminador. ¿Y dónde estás Dios?
vos tenés que cuidar tu rancho, vos tenés que cuidar tu vida. La salvación es personal. Si no te la cuidas vos, no la va a cuidar nadie. Si vos no cuidas tu casa, no la va a cuidar nadie. No esperes que tu amigo cuide de tu casa. No, no lo esperes. Porque no quiere decir que no haya buenas amistades. Pero es como una aguja en un pajar encontrar eso. Sos vos el que tenés que cuidar. Sos vos el que tenés que ponerte firme. Josafat, un hombre con un contacto de Dios único. Sin embargo, en esa falla perjudicó toda su descendencia. Todo. A su hijo, a sus nietos, con muerte, con cosas feas. Cuando Dios nos llama y nos atrae con su gran amor, Él nos da una nueva identidad y eso lo tenemos que cuidar. Y tenemos que decir, Señor, nuestros padres, nuestra madre, hacían perversidades, estafaban, pagaban mal, pero yo no quiero eso, Señor. Yo no quiero eso. Renuncio a todo eso. Por eso a veces hay un hábito que es crónico en tu vida y no lo puedes dejar. Porque la clave es renunciar a todo lo que pasó. Las cosas viejas pasaron, dice Dios. Y muchas veces no nos pusimos. Oramos de toda la manera, pero nunca dijimos, Señor, renuncio a todo lo que mi mamá y mi papá me mostraron que era. Tomo lo bueno, porque todavía me acuerdo cuando me abrazaba y me besaba, y el regalo, la desesperación que le agarraba cuando me hacía la fiesta en mis cumpleaños. Pero borro esos momentos donde yo tenía que compartir con amigos de él, y él se emborrachaba y sus amigos me manoseaban. Lo borro eso. Lo tengo que sacar, lo tengo que erradicar de mi vida. Los verdaderos padres son los que transmiten enseñanza basada en la palabra de Dios. Todo lo que se edifique con la palabra de Dios en tus hijos no puede fallar. No puede fallar. Claro que es necesario que la otra parte del hijo haya una disposición, una atención, una humildad para recibir lo que el padre le trae. Pero todo tiene que ser basado en Dios. Todo. Por eso tenga cuidado las amistades que tiene en su casa. Tenga cuidado con lo que trae en su casa. Por eso Él nos da una nueva identidad y eso lo tenemos que cuidar. Así como lo hizo, ¿se acuerda con Saulo? ¿Qué dijo? Desde hoy serás Pablo. O con Pedro, se llamaba Simón y le dijo, desde hoy serás llamado Pedro. O con Jacob, serás Israel. Y esa vida, estamos poniendo 3 ejemplos de Saulo, de Simón, que es Pedro, y de Jacob. Bueno, su enfoque de esas 3 vidas empezaron a cambiar el enfoque de la vida. Cuando Dios le da una nueva identidad, empezaron a cambiar el enfoque de su vida. Sus prioridades de vida empezaron a cambiar. Pedro cambió los peces por ser pescador de hombres. Saulo de perseguir y matar por rescatar vidas para el reino de Cristo. Cambió matar por dar vida eterna. Jacob, que significa un engañador, un astuto, y que pasaba la vida de engañar a su papá Isaac o a su hermano Esaú, por conseguir, puede ser algo santo, pero no se justifica. Así fue parte de su vida, engañó con astucia, y Dios le dijo, desde hoy serás Israel. ¿Qué significa Israel? El que lucha con Dios. Tuvo que luchar Jacob para ganarse la bendición de Dios. Jacob tuvo que ponerse fuerte porque si no sus malas cosas arrancaban la bendición de Dios. Y para conservar esa nueva identidad con Dios que Dios le dio, empezó a tener que cuidarla. Ahora la palabra de Dios en Génesis 46. Génesis 46, versículos 33 y 34. Génesis 46, versículos 33 y 34.
dice, y cuando Faraón os llamó y dijere, y cuando Faraón os llamare y dijere cuál es vuestro oficio, entonces diréis, hombre de ganadería ha sido tu siervo desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de oveja. En el 47, esto le hablaba a José. José, cuando vino, que le habló, mira, Faraón, van a venir mis padres y toda mi familia para que no mueran de hambre, le pidió permiso, llamó a su familia y le hicieron un lugar, en un lugar que se llamaba Josén, permitido por Faraón. Pero él le dio unos datos. Le dijeron, mira papá, en esto vas a tener que mentir, porque eso aborrecen a los pastores. Entonces decí que no sos pastor, decí que sos ganadero, para que no empecemos mal. Ahora, ¿qué hicieron sus hermanos? Porque él se los dijo a todos, sus hermanos y su padre. Nosotros sabemos que se basaban siempre en mentiras. Sus hermanos le mintieron al propio Jacob muchísimos años que José estaba muerto. Le mentían cuando se comían una oveja. Le mentían en todo. Así como Jacob siempre también mintió. Le mintió a Isaac, le mintió a su hermano, le mintió a Labán. También él recibió mentiras. Y también de sus propios hijos. Pero tanto sufrieron estas personas que dieron un vuelco a su vida. Dios le dio una nueva identidad. Y aunque José le haya dicho, mira, papá, miren, tienen que decir esto, porque si no van a empezar mal, porque eso aborrecen a los pastores. Vamos a ver cómo dice en el versículo 3 del capítulo 47 de Génesis. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de oveja son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido porque no hay pastos para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, habita en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponelo por mayorales del ganado mío. Ahora, ¿qué dijo en el versículo 3? ¿Cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de oveja. Ahora, ¿qué significa? Les pasaron tantas cosas. Dice que Judá se fue del campamento de la tristeza de Jacob. Jacob era un hombre que empezó a entristecer el campamento cuando se entera la mentira que ellos hicieron de que José había muerto. Estaba mal. Y pasaban los años y no se recuperaban. Y pasaban los años y no se recuperaban. Entristeció. Esto es igual que cuando se te muere un hijo y no te superás. Y pasan los años. Y seguís triste, seguís angustiado. La piezas, no la arreglas nunca. La casa se vino abajo. Antes pintabas todas las paredes porque querías tener la vereda linda, el hub lindo, el living hermoso. Pero después de eso, ¿qué pasó? Después que te dejó tu marido, o te dejó tu esposa, o se muere uno de tus hijos, no tuviste más ganas de vivir. Y te olvidaste que hay otros hijos que te necesitan. Te olvidaste de que hay una vida que la tenés que aprovechar y que tu hijo está en el cielo. Y que si te dejó tu esposo, no es el fin de la vida. Que tenés que luchar porque hay unos retoños que son tus hijos que los tenés que cuidar. Pero uno le agarra depresión, tristeza, sus pensamientos, su vida, su casa, su habitación tiene olor a podrido, a olor feo, putrefacto, tiene un olor horrible.